Hola, vamos a meternos de lleno en esta exploración detallada de nuestras fuentes clínicas de hoy. Y a ver, vamos a quitarnos ya de la cabeza esa idea errónea de que estamos hablando de simple caspita. Para nada. Lo que en realidad tenemos entre manos es una afección súper compleja, crónica y, sinceramente, fascinante desde el punto de vista médico, la dermatitis seborreica. Así que preparaos para una inmersión total en la ciencia que hay detrás de este desajuste de la piel. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir el viaje del paciente en 5 paradas. La fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico diferencial, el algoritmo de tratamiento y, por último, ese manejo integral a largo plazo. Bueno, empezamos por los cimientos, la fisiopatología y sus dos caras. Y digo dos caras porque, como vamos a ver, entender de dónde viene es clave, ya que esta afección no se presenta ni mucho menos igual en todo el mundo. Fijaos en esta dualidad porque es clarísima según la edad. Por un lado tenemos la dermatitis seborreica infantil, que aparece en los primerísimos meses de vida. Es leve, se cura sola y menos mal el bebé ni se entera, porque es totalmente asintomática. Pero ojo, al otro lado tenemos la versión del adulto. Y esto ya es otra historia. Empieza en la pubertad, se vuelve crónica y vamos, el impacto psicológico que tiene y cómo deteriora la calidad de vida en el día a día es tremendo. Y ahora, un dato de esos que te dejan pensando. Un 85%. Esa es la altísima tasa de prevalencia de la enfermedad en pacientes con SIDA avanzado. O sea, pasar de un modesto 3 al 5% en la población general a un 85% en pacientes inmunodeprimidos. Esto nos demuestra la barbaridad de alcance sistémico que puede tener esta condición y por qué no nos podemos saltar nunca una buena evaluación médica. Y claro, te preguntas, ¿por qué les sale a alguien? Pues no ocurre en el vacío. Hay una red de factores que se juntan para crear una auténtica tormenta perfecta. Inmunodeficiencias, problemas neurológicos como el Parkinson, climas que son súper fríos o muy secos, e incluso ciertos fármacos. Todo este cóctel altera el ecosistema natural de la piel y ¡pum!, crea el paciente susceptible ideal. El meollo del asunto es una tríada patogénica. Es como la pescadilla que se muerde la cola, un ciclo cerrado constante. Primero, el sebo de las glándulas sebáceas sirve un banquete. Segundo, la microbiota, en concreto, esos famosos hongos malassezia, se dan un festín con esos triglicéridos y liberan unos ácidos grasos que son súper irritantes. Y tercero, el sistema inmunitario del huésped dice, ¿qué pasa aquí? Y lanza una respuesta inflamatoria enorme. Este ciclo infinito es el que acaba provocando esa hiperproliferación celular y la descamación que todos conocemos. Vale, pasamos a las manifestaciones clínicas. Es el momento de ver cómo toda esta batalla interna da la cara físicamente en el cuerpo. Si os fijáis, la distribución de las lesiones nos dibuja un mapa súper claro, guiado siempre por las glándulas sebáceas. En el lactante, lo típico es verlo en las zonas de pliegues, como la zona del pañal o las axilas, además de en el cuero cabelludo. Pero en el adulto, el patrón canta muchísimo. El tercio central de la cara, los surcos nasolabiales, las cejas, la cabeza e incluso el esternón, donde a veces se forma un patrón fascinante que parece un pétalo en medio del pecho. En los adultos, los detalles a simple vista son inconfundibles. Vemos pápulas y placas de un color asalmonado muy peculiar, coronadas por esas clásicas escamas finas, entre blancas y amarillentas, que tienen un claro aspecto grasiento. Los bordes no suelen estar muy definidos y, lo peor de todo, esta etapa viene con un castigo constante: el prurito. Ese picor incesante es literalmente lo que desespera a quien lo sufre. Entramos ahora en una fase un poco más peliaguda, el diagnóstico diferencial, porque distinguir estas escamas de otros problemas dermatológicos que a priori parecen idénticos requiere ser bastante metódico. Así que seguimos este protocolo exacto de 3 pasos. Empezamos con la clínica pura, morfología y distribución. El segundo paso es sumar la dermatoscopía, buscando esos chivatos microscópicos, como los tapones foliculares. Y el tercer paso, la histopatología o biopsia, lo reservamos solo para los casos raros. Pero cuidado, hay una alerta roja que jamás se nos puede pasar. Si la aparición es muy repentina, explosiva o no responde a nada, es imperativo descartar inmediatamente una infección por VIH. Al contrastar nuestra afección con otros diagnósticos, los matices lo son todo. Por ejemplo, en la psoriasis, las escamas son plateadas, secas, gruesas y muchas veces sobrepasan la línea del pelo. Nada que ver con nuestras escamas amarillentas y grasas que, por cierto, empeoran un montón en invierno. O fíjate en la rosácea. Sí, también pone la cara roja en el centro, pero no hay escama grasosa por ningún lado y lo que sí ves son pequeños vasitos sanguíneos dilatados. Con el diagnóstico ya atado, nos metemos en el algoritmo de tratamiento. Y aquí el secreto del éxito es establecer vías de doble acción.
Este algoritmo es nuestra brújula. En la primera bifurcación, si es un lactante, nos ponemos en modo conservador, lavados súper suaves y emolientes naturales, huyendo de cosas agresivas. Pero si es un adulto, vamos a por un control dual, a por el hongo y a por la inflamación. Dependiendo de lo severo que sea, el camino nos llevará por terapias tópicas para el día a día o, si hace falta, por intervenciones sistémicas mucho más contundentes. Para ese control leve o moderado, la primera línea tópica tiene que ser milimétrica. El ketoconazol va en la vanguardia como antifúngico, y para apagar el fuego de la inflamación usamos corticosteroides de baja potencia, pero ojo aquí, su uso tiene que ser estrictamente intermitente y a corto plazo. Si nos pasamos, acabamos afinando la piel y creando un problema peor. Es una auténtica coreografía química. Pero, ¿qué pasa cuando la cosa es grave o simplemente no responde? Pues toca subir de nivel por esta escalera de manejo sistémico. Empezamos con itraconazol oral. Si es necesario, avanzamos hacia la terbinafina o el fluconazol. Y ya como última carta en el peldaño más alto, guardamos la isotretinoína en dosis bajas. Este es el modulador definitivo que corta la producción de sebo de raíz y deja al hongo sin alimento. Eso sí, al ser tan potente, exige un control médico férreo. Y llegamos a la recta final, el manejo integral a largo plazo. Porque una vez controlados los brotes peores, el objetivo cambia totalmente. Se trata de sostener la calidad de vida. Esta estrategia de mantenimiento se sostiene sobre 4 pilares innegociables. Primero, educar, dejando claro desde el minuto 1 que esto se controla pero no se cura. Segundo, rotar los tratamientos, alternando distintos champús para que el cuerpo no se acostumbre y se vuelva resistente. Tercero, optimizar el estilo de vida, la nutrición y el manejo del estrés. Y cuarto, aplicar un enfoque interdisciplinario, porque tratamos a una persona entera, no solo un trozo de piel. Y hablando precisamente de ese pilar del estilo de vida, atención a este dato porque es para enmarcarlo. Comer mucha fruta se asocia con un 25% menos de riesgo de padecer la condición. Por el contrario, adoptar una dieta occidental clásica, llena de procesados, dispara el riesgo en un alarmante 47%. Literalmente, es la prueba de que cómo nutrimos nuestro cuerpo está directamente conectado con la inflamación de nuestra piel. Como veis, la dermatitis seborreica del adulto pide a gritos un cuidado verdaderamente holístico y muchísima empatía en la consulta. Después de haber desentrañado hoy toda su fisiopatología, cómo diagnosticarla y sus algoritmos de tratamiento, la reflexión que os dejo es esta. ¿Cómo podemos darle una vuelta a nuestros protocolos médicos para no quedarnos solo en apagar el fuego temporal de un brote, sino para asegurar de verdad esa calidad de vida a largo plazo? Ahí lo dejo. Hasta nuestro próximo análisis de fuentes.